Buenas noches, mi gente linda, bella, preciosa. Dios me les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja. Sea el Señor con ustedes. Donde quiera que ustedes se encuentren, sea Dios ayudándoles en todos. Como dice el Salmo 37, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que tenemos que deleitarlos en el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. En esta hora, gente, pues le doy gracias a Dios, le doy gracias a mi Padre que está en los cielos por permitirme estar aquí trayendo esta reflexión, este consejo, y le pido a mi Dios que todas aquellas personas que vayan a escuchar la palabra de Dios, el consejo, la enseñanza, la instrucción, pues que sea el Espíritu Santo ayudándoles a entender y a comprender la palabra. Bendito sea nuestro Dios, gente. No podemos vivir sin Dios. Sin Dios no somos nada en este mundo. Necesitamos del Señor, necesitamos de su fuerza, de su amparo, necesitamos de su poder, necesitamos de su fortaleza, necesitamos que Él nos ayude en todo. Reconocer que sin Él no somos nada en este mundo. Como dice en Juan 1:9, dice, ¿verdad?, de que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador, y entonces dice, ¿verdad?, de que Él es fiel si confesamos, ¿verdad? Si confesamos con nuestra boca. Bendito y alabado sea nuestro Señor Dios Todopoderoso. Dice, si confesamos nuestros pecados, si confesamos, ¿verdad?, nuestros errores, si confesamos nuestras fallas, entonces dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, si decimos que no hemos fallado, entonces estamos diciendo pues que somos personas perfectas, ¿ves? Y en este mundo no hay nadie perfecto, ningún ser humano es perfecto. El único ser humano que se hizo humano, que vino desde el cielo, se llama Jesús, ¿verdad? Y Él es el único perfecto. En Él no se halló ningún ningún error, ¿ves? Así es que, gente, Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Así es de que en esta hora, gente, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿ves? Entonces, en esta hora, gente, yo quiero compartir con ustedes algo muy interesante, algo muy importante, ¿ves? Porque algo que uno mismo lo ha experimentado, además de escucharlo, además de oír, ¿verdad? Porque por el oír viene la fe, ¿ves? Y entonces, y además de experimentarlo, pues entonces uno lo recomienda a otras personas. Asimismo, ¿verdad?, como la palabra de Dios ha sido buena para mí, la palabra de Dios me ha transformado, me ha cambiado, me ha hecho una nueva criatura en Jesucristo. Entonces, por eso yo también, ¿verdad? Yo también la comparto con ustedes, yo también la transmito y les digo de que es verdad, que la palabra de Dios es verdad, que Él nos escucha, de que Él está atento al clamor de su pueblo, de que Él está ahí cuando nosotros venimos de corazón, cuando venimos humillados,
cuando venimos realmente con sinceridad, porque Dios, gente, conoce nuestro pensar, Él conoce nuestro sentir, Él conoce nuestro sentimiento, ¿ves? Así es de que Dios escucha, dice de que Él escucha al humilde, pero más al altivo lo ve de lejos. Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Así es que en esta hora, ¿verdad? Pues yo quiero, antes de comenzar, pues yo quiero contarte algo, ¿verdad? Como te digo, el Señor está escuchándonos. El Señor es real, gente, es real, es vivo, es eficaz, aunque nosotros no lo miremos, pero sí lo sentimos, así como el viento. No miramos al viento, pero sentimos cuando está soplando, sentimos su aire fresco, sentimos cuando entra por nuestra nariz. Mira, yo te quiero contar algo, ¿verdad? Yo recuerdo de que cuando es algo que a mí se me quedó grabado en la mente y se me quedó en el corazón también. Y yo me acuerdo una vez de que mi niña, ¿verdad? El primer hijo que yo tuve, pues fue una niña mujer. Y entonces resulta de que quizás ella tenía como unos 3, 4 meses, estaba muy pequeñita todavía, y resulta de que me le entró una fiebre, ¿ves? Y bueno, yo la llevé al médico, pero la fiebre no se le bajaba, ¿ves? Y yo me acuerdo de que yo sentada en una silla mecedora y yo con mi niña ahí arrullándola, oyéndola, la oía que se quejaba, estaba inquieta, porque cuando uno está enfermo, ¿verdad? Cuando uno tiene fiebre, uno está hirviendo por dentro, entonces uno no se siente bien. Nosotros pues ya las personas adultas, ahora un niño, y resulta de que aquella niñita, ¿verdad? Yo afligida ahí sola en donde yo vivía en la casa, y yo ahí con ella contemplándola y meciéndola en una silla en la noche, ahí meciéndola y ella llorando. Y resulta de que yo ahí me desgarré y yo desgarré mi corazón y yo le decía, comencé a pedirle al Señor, Señor, tú eres grande, Padre, tú eres maravilloso, por favor, Padrecito lindo, ten misericordia de mi hija. Mira Dios cómo está, Señor. Y yo comencé, bueno, a decirle tantas cosas que me salieron del corazón. Me salieron como de lo más profundo de mi corazón. ¿Ves? Al ver a mi hija, pues ahí enferma. Y es algo que a mí nunca se me olvidó, gente. Y entre yo hablándole ya al Señor, Señor, ten misericordia, si tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios que sana. Jesús vino para sanar, Jesús vino, Señor, para ayudarnos. Mira mi hija, yo te necesito, mi hija te necesita. Y yo comencé, bueno, hablé tantas cosas ahí, sola en aquella casa, y resulta de que les digo que al rato ya mi niña se quedó quietecita, se durmió y ya no tenía fiebre. La fiebre se le fue en el nombre poderoso de Jesús. Quedó sana para la gloria de Dios. Y nos fuimos a acostar y el día siguiente pues la niña estaba bien, gracias a Dios. O sea, uno ve la mano de Dios, gente, y porque vemos la mano de Dios, por eso es que te decimos que Dios es real, que Dios es de verdad, y esto es para la gloria de Dios, porque Él se merece toda la gloria. La gloria es de Él, la honra es de Él. Bendito y alabado sea nuestro Señor.
¿Ves? Así es de que en esta hora, gente, pues yo, verdad, te cuento este testimonio, te lo cuento porque yo lo viví. Y no solamente ese testimonio, sino que he vivido muchos más, ¿ves? Pero en esta hora, gente, lo que yo te traigo en esta hora, ¿verdad? Un consejo que es bueno, ¿verdad? Que nos preocupemos por nosotros mismos, ¿ves? Que nos ayudemos, gente, que no permitamos que avance el tiempo, y cuando ya estamos mal, entonces ya es demasiado tarde, ¿ves? Tengo esta lectura que dice en Eclesiastés, Salomón, gloria a Dios, aleluya. Salomón, ¿verdad? Decía en el Salomón 12, Salomón decía: acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, y antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Ves? Entonces, Salomón nos enseña, ¿verdad? Y nos dice: acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Criador en los días buenos, en los días de vida, en los días activos, en los días de fuerza. Acuérdate de tu Criador, porque cuando lleguen los días malos, ¿verdad? Vas a decir, no tengo contentamiento. ¿Ves? Porque muchas veces, gente, ¿verdad? Cuando la persona está joven, dice, no, es que estoy joven y todavía no le voy a servir al Señor porque estoy joven. Necesito divertirme, necesito distraerme, necesito hacer otras cosas, ¿ves? Y entonces, pero la palabra de Dios es verdad y es real. Y dice, ¿verdad? Acuérdate en los días de tu juventud, en los días que tengas fuerza, que tengas ánimos, en los días que estés activo, ¿ves? Porque dice, van a llegar días en los cuales vas a decir, ¿verdad? En Eclesiastés 12:1, lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, porque se llega el tiempo de la ancianidad. Llegamos al tiempo cuando ya estamos ancianos, no vemos, no escuchamos, no podemos caminar, estamos todos adoloridos, muchas veces estamos en una silla de ruedas, muchas veces estamos postrados en una cama. Y entonces cuando se les predica la palabra a estas personas, ellas mismas se condenan, ellas mismas se hacen, se dicen que son inútiles, que no sirven para nada, que ya no pueden hacer nada. Entonces estas personas dicen, ¿verdad? ¿Y para qué me quiere el Señor si yo ya no sirvo, ya no puedo leer la palabra, ya no puedo escuchar, no escucho lo que me estás diciendo, no lo escucho, no puedo caminar, dice, ¿verdad? Dice la gente, no, ya no puedo caminar, no puedo ir a evangelizar, no puedo hacer nada, ¿ves? No puedo ir a la iglesia. Y entonces esos son, ¿verdad? Esos son los años en los cuales ya no hay contentamiento, ¿ves? Esos son los años en los cuales uno se niega cuando está joven, y cuando está anciano también se niega. ¿Ve? En todo tiempo nos estamos negando en servirle al Señor, en escuchar la voz de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios.
Pero vemos de que dice, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador. Debemos de acordarnos, gente, de nuestro Creador. Debemos de acordarnos de nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios, Él es grande y Él es maravilloso. Bueno, antes, ¿verdad?, de seguir, yo quiero darte este consejo. Este consejo no solamente, ¿verdad?, para el alma, sino también para nuestro cuerpo, para que nos ayude, ¿ves? Para que nos ayude. Porque miren, en esta hora yo te voy a presentar por ejemplo, te presento esta cebolla, ¿verdad? Esta cebolla morada. Hay otra cebolla que es el color es más fuerte, como como más oscura, y dicen que es mejor. Y te presento también, ¿verdad?, el limón. Y entonces, y además de eso también te presento la miel, ¿ves? La miel. Entonces, yo lo que te quiero decir, gente, ¿verdad?, de que esto es bueno para nuestro sistema, para que podamos tener una buena, ¿cómo es que se dice la palabra? Para poder, ya se me olvidó, poder, haya una buena, ¿verdad? Una buena inmunización, funcionamiento, vitamina, bueno, para que podamos inmunizar nuestro cuerpo, nuestro organismo. Entonces, esto, ¿verdad? Bueno, hay otros ingredientes más que se le pone, pero bueno, y esa cebolla, pues, hay muchas maneras de hacerla. La manera que yo la hago, ¿verdad? Yo la hago porque de la otra manera me cae muy pesada, ¿ves? Hacerla cruda. Entonces, yo esta cebolla, ¿verdad?, lo que hago es picarla. La pico bien y la pongo en un sartencito o en una ollita, y ahí, ¿verdad?, la dejo y le pongo limón. No un limón nada más, depende de esta cebolla, pues le pondría 3 limones, ya, estos 3 limones, y la dejo hervir, pero un poquito, no que se cosa bien, sino que un poquito, para que le quite lo fuerte de la cebolla. Y entonces le pongo el limón, ¿verdad? Le exprimo los 3 limones, o 4 limones, o 5 limones. Y después de eso lo endulzo, ¿verdad? Lo endulzo bien, le pongo 3, 4 cucharadas de miel. Y eso lo licuo bien licuado, y lo pongo en un frasco lo pongo en un frasco. Por ejemplo, tengo este vaso, ¿verdad? En este vaso yo tengo agüita. Lo voy a tomar para que el agua es muy buena. Entonces, ¿verdad?, lo pongo en este vaso, lo pongo en una botella de vidrio, y eso me tomo, ¿verdad?, tres copitas, así como 3 copitas al día, hasta donde llegue, pues, ¿ves? Y eso, gente, ¿verdad?, es buena porque nos ayuda al organismo, nos ayuda a la inmunización de nuestro organismo. Mira, la cebolla tiene muchos beneficios, ¿ves? Y te voy a decir, aquí tengo investigando, ¿verdad? Porque hay que investigar. Y entonces dice, ¿verdad?, que la cebolla morada es más suave que la otra cebolla, la blanca, que son más fuertes, o la amarilla, ¿verdad? Bueno, la amarilla es algo dulce también. Dice que esta cebolla dice, ¿verdad?, que frena la inflamación y el daño del oxidativo.
nos sirve para la oxidación, ¿verdad? Para que el cuerpo no se oxide, que queme la grasa, pues. Entonces dice, nos protege, dice, ¿verdad? Contra el cáncer, también contra el cáncer y enfermedades cardíacas. Calma, dice, los síntomas de resfrío y la gripe. Entonces dice, mejora la salud de la piel y el cabello. Fortalece el sistema inmunológico. Lo fortalece, ¿verdad? Dice, bueno, sabor y color. Da sabor y color, dice, a tus comidas, ¿verdad? Y entonces dice que según los científicos, gracias a su alto contenido de esta sustancia flavonoide y compuesto de azufre, imagínense que también lleva azufre, puede tener, dice, propiedades más potentes, ¿ves? Entonces dice que es importante de comer en forma regular, o sea, esto no es que lo vas a hacer solo cuando tenés gripe, no, esto hay que estarlo haciendo, lo haces una semana, pues allá la tercera semana lo volvés a hacer, o sea, hacerlo constante, ¿verdad? Así como tomamos el agua, ¿ves? El agua la tomamos y le estamos tomando, y entre más tomamos agua, pues es muy bueno porque el cuerpo, ¿verdad? No se deshidrata, ¿ves? Y los riñones también se limpian, ¿ves? Y entonces dice, es importante de comer en forma regular, dice. No importa el color, es una verdura rica en compuestos sulfúricos y antioxidantes. ¿Ves? Dice, y el alivio de muchas enfermedades. ¿Ves? Alivia muchas enfermedades. Contiene, dice, aproximadamente 25 anticioninos. ¿Ves? Dice, bueno, ya les dije, ¿verdad? Inflamatoria, antivariantes, anticancerinas, inflamación del trato urinario, hipertensión, la demencia y obesidad, dice, ¿verdad? Fortalece las defensas, prevenir infecciones, tiene vitamina, dice, C, vitamina B6, folato, dice, minerales, magnesio, potasio, fósforo, calcio, mejor funcionamiento, dice, inmune, tiene un buen funcionamiento, ¿ves? Así es que, gente, ¿verdad? Tratemos de hacerlo, gente, porque esto nos ayuda, gente, para que nosotros, con tantas epidemias, con tantos virus, con tantas enfermedades que vienen, y entonces esto nos va a ayudar para que el cuerpo esté más fuerte. Miren, yo por la gracia de Dios, pues bendito y alabado sea el Señor, pues hasta aquí me ha ayudado Jehová y me ha guardado y me ha protegido. Y pues no me he enfermado por la gracia de Dios, ¿verdad? Con esto no quiere decir, gente, de que no me voy a morir nunca. Bueno, cuando Dios diga, ¿verdad? Cuando Dios diga hasta aquí y me llame, me va a llevar, tome lo que tome, ¿ves? Pero por lo tanto, estemos vivos, tenemos que tomar cosas para que nos ayuden. Miren, gente, yo fui criada en una finca. Yo crecí en una finca y yo me acuerdo de que cuando a mí me daba fiebre o me daba tos o qué es lo que nos daban, había una señora que tenía toda clase de manteca de gallina, manteca de culebra, manteca de cuzuco, que es ¿cómo que le llaman a este animal? Su nombre, no me acuerdo cómo le llaman a este animal. Y bueno, manteca de
muchas mantecas tenía esta mujer. Y entonces cuando a mí, ¿verdad? Me daba fiebre, entonces mi mamá, ¿qué hacía? Me daba de tomar, ¿verdad? Me daba una cucharadita de manteca de cuzuco y me hacía un tecito de naranja agria, ¿ves? Tecito de la hoja, y me la daba, me daba a tomar y me flotaba todo el cuerpo, bueno, y me embozaba en una sábana. Y adiós, miren, adiós, se iba la fiebre, gente, se iba la fiebre. ¿Por qué? Porque la gente, ¿verdad? En aquel entonces usaban las plantas, usaban los animales, usaban y no iban, bueno, no tenían dinero para ir al médico, ¿verdad? O con cáscara de... nosotros, la palabra de Dios, gente, nos enseña, ¿verdad? Y nos dice de que cuando el Señor puso a Adán y a Eva en el paraíso, Él les dijo, ¿verdad? Coman de todo lo que hay aquí. Él no les dijo, maten y coman. No, Él les dijo, coman. O sea, iban a comer de todas las frutas, de todos los vegetales, de todos los legumbres que habían ahí, ¿ves? Pero como siempre nosotros los seres humanos somos codiciosos, ¿verdad? Siempre estamos codiciando, pues entonces no quisimos escuchar la voz de Dios. Y a veces comemos, ¿verdad?, lo que nos hace daño. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Mira, la palabra de Dios, gente, nos enseña en Isaías, ¿verdad? O sea, hay muchas plantas, hay muchas legumbres, hay muchas cosas que uno puede usar para poder ser sano, gente. Y dice, y la Biblia habla de muchas frutas, y la Biblia habla del higo, ¿verdad? Y dice en Isaías 38, bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces, nos habla en Isaías 38, dice la palabra de Dios. Ahí está, ¿verdad? La enfermedad de Ezequías. Dice que Ezequías, dice que se enfermó, enfermo de muerte, ¿verdad? Y vino a él el profeta Isaías, y entonces hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa. Porque, gente, cuando una persona se va a morir, el Señor le anticipa anteriormente. El Señor está tratando, te vas a morir, obedece, escucha la palabra de Dios, que te vas a morir, y te vas a morir sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y el Señor llegó y le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás, ¿ves? Pero aquel hombre era un hombre que había caminado en el camino del Señor. Y entonces aquel hombre, ¿verdad?, le dijo al Señor, Señor, recuerda todo lo que yo he hecho, Señor. Recuerda, mira, que yo, bueno, he dado mis ofrendas, Señor, yo he visto por el pueblo, Señor. Si tú lees la lectura, ¿verdad? Entonces, Ezequías se rinde al Señor, ¿ves? Y entonces vemos que la palabra de Dios, pues Dios, ¿verdad?, le responde, ¿verdad? Y vuelve otra vez Isaías y le dice, ¿verdad? Le dice en el 21, y había dicho Isaías, tomen masa, 38-21, tomen masa, dice, de higos, y póngala, dice, en la llaga y sanará, ¿ves? Y vemos, y había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Bueno, entonces dice en el 21, ¿verdad? Entonces le digo, tomen masa de higo, muelan la fruta de higo, ¿verdad?
y póngalo en la llaga que tenía Ezequías, y entonces, y él va a sanar, ¿ves? Entonces vemos, ¿verdad?, de que aquel hombre sanó para la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña también, dice que la higuera, ¿verdad?, la higuera que es la que da esa fruta de higo, y dice que la higuera también, vemos de que cuando Adán y Eva, ¿verdad?, desobedecieron a Dios y no pusieron atención a lo que Dios les había dicho, ¿verdad?, que respetaran, ¿ves? Porque el Señor les dijo, no coman de ese árbol, coman de todo lo que les he dado, pero de ese no. Pero ellos, la codicia, ¿verdad?, la seducción, aquel animal los sedujo para que ellos comieran, y le hicieron caso, ¿verdad?, a la serpiente. Y entonces dice de que ellos tomaron hojas de higuera, ¿ves? Y con las hojas de higuera ellos se taparon, porque ellos descubrieron que estaban desnudos. Desnudos no solamente, ¿verdad?, literalmente ellos estaban desnudos, porque no había maldad en ellos, no había morbosidad en ellos, ¿verdad? Y entonces, pero también desnudos espiritualmente, ellos estaban desnudos mentalmente, porque ellos ya estaban pensando, fallamos, escondámonos antes que venga el Señor. Pero no nos podemos esconder de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Hebreos dice de que estamos desnudos, dice, ¿verdad? Estamos descubiertos. Voy a ver si lo encuentro. Hebreo 4 creo que es, si no me equivoco. Porque, bueno, son tantos, son tantos textos de que a veces uno no le da la mente, ¿verdad? Para Hebreos 4 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante todo, bien, todas las cosas están desnudas delante de la presencia de Dios. O sea, que estamos descubiertos, no podemos escondernos de Dios. Nada, antes que nosotros sepamos, antes que pensemos lo que vamos a hacer, ya Dios lo sabe. Y entonces aquella gente, ¿verdad?, se cubrió con las hojas de higuera, se tapó con las hojas de higuera. Bendito y alabado sea el Señor. Pero, ¿verdad?, vemos de que la higuera, ¿verdad?, dice la palabra de Dios en Jeremías 8:13. Muchas veces por la desobediencia, gente, a veces hasta la tierra se seca, la tierra ya no quiere dar fruto, porque somos tan desobedientes. Y entonces dice la palabra de Dios, dice en el 13, dice, los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Porque nos estamos sentados, reunidos, y entremos en la ciudad fortificada y perezcamos ahí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y no nos ha dado a beber agua ni hiel, porque pecamos contra Jehová. ¿Ves? Y entonces el Señor dijo, ¿verdad?, los cortaré. ¿Por qué? Porque muchas veces, gente, por la desobediencia, por cuando no queremos escuchar, cuando no queremos atender la palabra de Dios, entonces el Señor, ¿verdad?, nos corta. Así como sacó a Eva y a Adán del paraíso,
así como los cortó, así como mandó un ángel, ¿verdad? Con su espada para que salieran de ahí. Entonces, así, ¿verdad? También a nosotros nos corta, ¿por qué? Por ser desobediente, por no querer escuchar la palabra de Dios, por no querer escuchar el consejo, por no querer ayudarnos, por no querer disponernos a servirle a Dios, a buscar su rostro, a reconocer que Él es nuestro ayudador. Mira, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿verdad?, de que Dios sacó a Adán y a Eva del paraíso, porque dijo, antes que se coman el árbol de la vida, ¿ves? Porque si ellos hubieran agarrado, el Señor les dijo, ¿verdad? El Señor les dijo un ejemplo, es de este árbol del bien y del mal no coman. Dice de que habían dos árboles ahí, estaba el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Pero el Señor les dijo, del árbol del bien y del mal no coman. ¿Ves? Entonces, el Señor se enfocó en el árbol del bien y del mal. El Señor les señaló que de ese no deberían de comer. Y entonces a ellos les llamó la atención, ¿ves? Porque cuando alguien te dice, no toques eso, no hagas eso, entonces es cuando más rápido lo hacemos. Si el Señor les hubiera dicho, no toquen el árbol de la vida, ellos lo hubieran tocado, ¿ves? Pero el árbol de la vida no les interesó el árbol del bien y del mal. Ese sí les interesó. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos, ¿verdad? Cuando el Señor nos enseña ya por naturaleza, ¿verdad? No hagas eso, nosotros lo hacemos. Mira, yo te quiero contar algo que esto es real también. Yo te quiero contar, gente, de que yo conocí una familia y uno de los niños, ¿verdad?, le gustaba comer azúcar y el muchachito buscaba el azúcar con ansiedad y la mamá le escondía el azúcar y él la encontraba y la mamá cuando llegaba del trabajo le metía una buena zapaleada. Bueno, ustedes saben que antes nuestros padres nos garroteaban y nos daban y entonces resulta de que ella subía en alto la bolsa de azúcar o el tarro de azúcar y el muchachito se ingeniaba y agarraba el azúcar y se la comía. Fíjense de que la mamá tuvo que amarrar ese azúcar en el techo de la casa. Lo puso ahí en un mecate guindado para que el muchachito no se comiera el azúcar. Y el muchachito, o sea, es que Dios dijo, el hombre es inteligente, el hombre es sabio, porque Dios así nos hizo. Y esta criatura puso una mesa, puso una silla, pero era una ansiedad, le agarraba la pobre criatura, seguramente estaba enferma, ¿sabes? Y entonces, se bajó el azúcar de ahí. Y cuando la mamá llegaba, o sea, a mí me daba pesar porque yo solamente oía los gritos y todo. Yo estaba pequeña. Y entonces, yo decía, Dios mío, pero no le entraba, mire, la pobre criatura. En fin, yo no sé ni en qué paró. ¿Ves? Pero cuando te dicen, no hagas eso, no lo hagas, uno lo hace más rápido. ¿Ves? Entonces el Señor dijo, bueno, sáquenlo de aquí, del paraíso, porque si no lo sacan, van a extender la mano y van a agarrar el árbol de la vida. ¿Ves? Y entonces, si ellos hubieran agarrado el árbol de la vida, no hubieran muerto jamás. Pero la verdad es que el árbol de la vida se llama Jesús. Jesús es nuestro árbol de la vida. Y ese árbol de la vida solamente nuestro Dios Padre Celestial es el que lo iba a entregar. Era el que por su gran misericordia y por su gran bondad, entonces Él nos ha dado
de ese árbol. Pero ahora que el Señor nos está dando y nos está diciendo comamos, comamos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. En Apocalipsis 1, dice, ¿verdad? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias, ¿verdad? Dice, el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio, dice, del paraíso de Dios. Ahora, ¿quién es el que está en medio del paraíso de Dios? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el árbol de la vida. Pero ahora el Señor nos dice, coman del árbol de la vida, pero como nos está diciendo que comamos, ahora no queremos comer. Pero si el Señor nos dice, no coman del árbol de la vida, entonces ahí sí vamos y comemos. Y dice en Apocalipsis 22, mire lo que dice Apocalipsis 22, 22 dice, ¿verdad? 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurado, dice, bienaventurados los que lavan su ropa. No lavar esta ropa, claro, esta ropa tenemos que lavarla porque se ensucia, ya, pero nuestra ropa espiritual, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro corazón, o sea, lavar nuestros sentidos, ¿ves? Y entonces dice, para tener derecho de entrar, ¿verdad? Dice por las puertas en la ciudad. Bendito y alabado sea nuestro Dios, santo es nuestro Dios. Entonces, ¿verdad? Dice de que, dice, ¿verdad? La higuera, ¿verdad? La higuera, Adán y Eva la usó para cubrirse, ya, para cubrirse. Pero realmente, ¿verdad? Para poder vivir, nosotros podemos pues comer los legumbres, los vegetales, las frutas, para poder vivir un poquito sano, menos con dolor. Pero para poder vivir eternamente y para siempre, ¿verdad? Pero no aquí en esta tierra, sino en el lugar que Dios ha preparado para los que le obedecen, para los que creen en Él, para los que creen en Jesús, su Hijo amado. Entonces, para poder vivir eternamente, ¿verdad? Entonces realmente tenemos que comer del árbol de la vida, y el árbol de la vida se llama Jesús. Tenemos que comer su carne y su sangre, ya. Es algo, ¿verdad? Simbólico, pero tenemos que aceptar lo que Jesús y el consejo que Dios nos está dando. Entonces dice, ¿verdad? De que la higuera dice de que siempre, bueno, la higuera se encuentra, ¿verdad? En el lugar, lo que es en el Mediterráneo, ¿verdad? Dice que son los primeros frutos cultivados. Se hallaron fósiles de semillas de la higuera y se sembraron, ¿verdad? Entonces dice que se encuentran que también en Mesopotamia. Lo califican como el árbol del conocimiento. ¿Ves por qué? Del conocimiento, por la cantidad, dice, de granos que tiene el higo. La higuera, la fruta de la higuera es el higo. Entonces, tiene una cantidad de granos, ¿verdad? De semilla. Entonces, dice de que simboliza este semillero, ¿verdad? Simboliza la unidad y la universalidad del conocimiento, según los mesopotamios, ¿verdad? Eso significa, ese es el símbolo. Ahora, en África, mire gente,
la verdad de las cosas de que el enseñar esto, ¿verdad? Se necesita bastante tiempo. Dice, en África, dicen las mujeres usan la savia blanca del higo. La savia blanca, me supongo que es la flor, ¿verdad? Esto lo usan, dicen, para elaborar ungüentos y contra la esterilidad, y favorece la lactancia, y también es bueno para aumentar, ¿verdad? La leche cuando la mujer está dando lactancia a su bebé. Y entonces dice que los romanos, en Roma, dice, ¿verdad? Bueno, que se cree pues en esa mitología, en esa leyenda, dice Rómulo y Remo, ¿verdad? Fueron, dice, amamantados, dice, ¿verdad? Por una loba, bajo la sombra de la higuera, En el año, dice, 29 después de Cristo. Es un árbol sagrado. Para los romanos, dice, es un árbol sagrado porque ahí, ¿verdad? Esta loba alimentó a Rómulo y a Remo, ¿verdad? Y entonces dice que para los helenos, ¿verdad? Dice símbolo de honor y vigorosidad. O sea, para los helenitas, ¿verdad? Es un símbolo, o sea, esta fruta, ¿verdad? Es un símbolo de honor. Cuando habían las carreras, entonces les daban de premio un racimo de higos y de cosas. Dice, aún dice hasta Cleopatra. También Cleopatra, según la historia, hay mucha gente, hasta Cleopatra se involucró en esto porque a ella le gustaba el higo. Y entonces dice de que le regalaron una cesta de higos y dentro de la cesta iba una serpiente de aspi. Y dice de que esta pues la mordió y se murió. Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. ¿Ves? Porque realmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere indicar esto? De que es bueno para el cuerpo, es bueno que nos mantengamos saludables, pero también, ¿verdad? Es más bueno la palabra de Dios, es más bueno recibir a Jesucristo en nuestro corazón, es más bueno obedecer la palabra de Dios, es más bueno cubrirnos con la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, es más bueno alimentarnos de ese maná divino y poderoso, ¿ya? Pero claro, tenemos que hacerle diligencia también al cuerpo. Tenemos que hacerlo, gente, para evitarnos un poco el dolor. Porque miren, cuando nos enfermamos y ya estamos cubiertos de la enfermedad, entonces, ¿qué pasa? Comenzamos y que tomo y que hago y que no sé cuánto y ya es demasiado tarde, ¿ya? Como dijo Salomón en Eclesiastés, acuérdate en los días que tengas vida, en los días que tengas fuerza, en los días que estés activo, acuérdate, porque cuando llegue el día malo ya no vas a estar contento ni contenta, ¿ves? Pero a pesar de eso, gente, Dios nos ama y Dios, ¿verdad? Él quiere salvarnos, porque la salvación no solamente es en esta vida, sino que es después de la muerte. Porque miren, el Señor vino y Él nos enseñó a vivir y Él nos enseñó a morir para que podamos vivir, gente. Porque la semilla primero se seca, la semilla se siembra y después nace la matita nueva. Así somos nosotros. Nosotros, ¿verdad? Este caparazón tiene que morir, este caparazón se envejece, se ensucia, se arruga, se daña, pero el ser interno, nuestra alma interior, esta no va a morir, esta va a vivir, y ya sea vivir con el Señor,
Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y todo, o vivir con el otro Señor que está metido en las llamas del fuego, en las llamas del infierno. Porque dos caminos hay, no hay más camino. Entonces, ahora dice la palabra de Dios, el Señor nos habla acerca en Lucas, dice en el 13, 6, 9, acerca de la higuera estéril, ¿ves? Entonces, dice de la higuera estéril, dice ahí el Señor, si comenzamos a leer, gente, nos vamos a dar cuenta de que dice de que 3 años llegó el Señor. Llegó el primer año y la higuera estaba estéril. Llegó el segundo año y no había fruto. Y llegó el tercer año y tampoco dice que había fruto. Y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Mateo 7, 19, 23 dice que todo árbol que no dé fruto, pues que sea cortado y echado al fuego. ¿Ves? Y entonces vemos, dice de que esta higuera no dio fruto, entonces iba a ser cortada. Pero, ¿verdad? Dice de que dice de que el sembrador, ¿verdad? Dice, o sea, esta es una comparación, ¿verdad? La higuera estéril, ¿verdad? Esta es una comparación entre la planta, la naturaleza y nosotros, y nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros somos estéril, gente, estéril de pensamiento, estéril en que no queremos cambiar, queremos estar siempre, somos como el árbol, gente, nosotros somos como el árbol, ¿ya? Y no queremos crecer, no queremos crecer, no queremos cambiar, no queremos ser transformados, no queremos ser nuevas criaturas en Cristo. Queremos estar ahí siempre ociosos, queremos estar ahí siempre haciendo cosas desagradables delante de Dios, queremos estarnos burlando, queremos estar, bueno, haciendo cosas que nos perjudican a nosotros mismos, ¿ya? Y entonces, y no crecemos, entonces somos como esa higuera, ¿ves? Inservible, ¿ves? Y entonces dice el Señor, pues todo árbol que no dé buen fruto, pues va a ser cortado y echado al fuego. Pero aquel hombre, ¿verdad? Intervino y le dijo, Señor, dale otra oportunidad, espera, ves, no la cortes ahorita, ¿ya? Y entonces vemos, gente, de que aquel hombre dice, según la lectura, dice que comenzó a acabar alrededor, gente, con paciencia, acabar alrededor, regar la higuera, comenzó a cultivarla, ¿ves? Es como cuando nosotros, ¿verdad? Comenzamos a regar a una persona, a enseñarle la palabra de Dios, comenzamos a cultivarla en la palabra de Dios, comenzamos a llenarla de la palabra de Dios, comenzamos a predicarle la palabra de Dios, gente. Pero si esta persona escucha, si esta persona se dispone y abre su corazón para que la palabra de Dios entre y hay cambio en su vida, pues entonces esta persona va a ser salva, ¿ya? Esta persona no va a ser cortada. Bendito y alabado sea el Señor, porque esa es una comparación entre la higuera estéril, ¿verdad? Y la higuera que da fruto. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Dice que esto, ¿verdad? Dice que muchas veces somos personas obstinados, ¿verdad? Obstinación, dice, del árbol en no dar frutos, significa en no convertirse, que no quiere convertirse, quiere mantenerse igual, ¿ves? En la misma suciedad, en la misma ociosidad, ¿ves? Y entonces dice
Mientras dice que la defensa del viñador, o sea, la defensa, mire qué grande es nuestro Dios, que tenemos a alguien quien nos defiende, ¿ves? Y entonces viene el Señor, dice, Padre mío, ten piedad, ten misericordia, dales oportunidad, dale otra oportunidad para que esta persona pueda ser cultivada, pueda ser cambiada. Y entonces, y nos da la oportunidad de qué? Del periodo de gracia, gente. Estamos en el tiempo de gracia, gente. Por gracia soy salvo, dice la palabra. No porque lo merezcamos, gente. No porque realmente seamos buenas personas, porque no lo somos, gente. Bueno, solamente es nuestro Padre Celestial. Él es el único bueno. Así es que vemos, gente, de que, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? Es bueno escuchar la palabra de Dios, gente. Escuchemos la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es buena. Es buena nos edifica, nos instruye, nos cambia, gente. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios, gente, nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús, como dijo la palabra. Le dijo el Señor a Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo voy a nacer? Le dijo aquel maestro. Él era un maestro. Y entonces viene y le dijo, bueno, le dice, tienes que nacer en agua y en espíritu. ¿Ves? Tenemos que nacer en el bautismo, gente. Tenemos que bautizarnos, porque el bautismo significa, gente, ¿verdad? Sumergirnos en el agua y dejar los pecados ahí. Y cuando salimos, venimos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero tenemos que estarnos cultivando, porque si seguimos haciendo lo mismo, no sirve de nada, gente. Así es de que, gente, me despido en esta hora. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja, gente. Yo pues cuando yo pueda, pues les traeré otra palabra. Dios les bendiga, Dios les bendiga y Dios les bendiga. No se olviden, gente, hagan el remedio, hagan para que nos ayude y nuestro cuerpo pueda ser inmunizado y podamos aguantar un poquito más. Así es que en el nombre poderoso de Jesús, bendiciones y muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Me despido, gente. Bendiciones.